A continuación, RTVC Noticias, emisión mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Dos hechos marcan la atención del país a esta hora. El primero, atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, norte de Santander. Ligia Bejarano. Hola, los saludo desde la brigada número 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta. Lo último, en horas de la mañana fueron detonados 3 artefactos explosivos de manera controlada por parte del grupo antiexplosivos de aquí mismo del Ejército Nacional. Al parecer serían artefactos explosivos que fueron dejados por los responsables de los atentados o de las detonaciones de las horas de la madrugada. Esto como consecuencia de la reacción de los mismos uniformados del cantón militar. Estaremos muy pendientes de todo lo que sucede. Más información en minutos. El segundo, accidentes de tránsito en Bogotá. Miren esta imagen. Un conductor pierde el control de su vehículo y se estrella contra una casa en la localidad de Engativá. Pero además otro accidente ocurrió en Fontibón. Laura Rojas, adelante. Carolina, en la carrera 22H con calle 103 esta mañana ocurrió un accidente que dejó a 2 personas heridas y a una fallecida. Ampliación en minutos. Con esto iniciamos en RTVC Noticias. Estos son nuestros titulares. Tragedia en el río Magdalena. 6 personas, entre ellas 5 menores de edad, están desaparecidas luego del choque de 2 embarcaciones. Alerta roja ambiental en 11 municipios de Antioquia por mala calidad del aire. En Bogotá, incendios forestales siguen generando alerta ambiental. El Nogal, 19 años del mortal atentado terrorista de las FARC. 36 muertos y 198 víctimas en atentado planeado por alias El Paisa. En deportes, ¿cómo será la rehabilitación de Egan Bernal? El ciclista sorprendió con su recuperación. Bienvenidos a RTVC Noticias del Mediodía. Un choque entre embarcaciones dejó 6 personas desaparecidas en Bolívar. Las autoridades adelantan labores de búsqueda en el río Magdalena. Edgardo Ochoa, periodista de la Radio Nacional, nos amplía esta información. La embarcación que naufragó transportaba 18 personas, 12 de las cuales lograron llegar a la orilla del río gracias a sus propios medios. A las labores de búsqueda de las otras 6 desaparecidas se unieron, además de la Infantería de Marina, la Policía de Mangue y Pinillos, así como cuerpos de socorro y pescadores de la zona. Después de las labores de búsqueda y rescate y de todo el apoyo a la comunidad, se tiene un parte final de 6 personas desaparecidas, entre las que se encuentran desafortunadamente 5 menores. El hecho se presentó a eso de las 10 de la noche y al parecer las embarcaciones implicadas no contaban con permiso para navegar a esas horas por el río Magdalena. Según el teniente coronel David Melo, comandante del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 17, las embarcaciones tampoco contaban con las medidas de seguridad exigidas para el transporte de pasajeros. El ejército confirmó un nuevo atentado contra la Brigada 30 en Cúcuta. Las autoridades aseguran que 3 artefactos explosivos fueron lanzados contra sus instalaciones. Tan pronto sucedió el ataque, desplegaron sus fuerzas. Ligia Bejarano, buenas tardes, adelante con más información. Carolina, los saludo nuevamente desde la brigada número 30 del Ejército, en donde se han realizado operativos durante toda la mañana y puestos de control, no solamente en este lugar, en los sectores aledaños, sino también en toda la ciudad de Cúcuta para evitar posibles episodios como el de esta madrugada en la capital norte santanderiana. Por el momento se conoce de la recompensa de 100 millones de pesos de parte de las autoridades para quien dé información de los responsables, no solamente de este hecho, sino también de otro atentado a la Policía Nacional que se llevó a cabo durante este fin de semana en el municipio de Zulia, en el área metropolitana de Cúcuta. Veamos este informe. El informe preliminar de Ejército señala a la guerrilla del ELN como la responsable de este ataque armado y confirma que el hecho no dejó soldados heridos y tampoco daños materiales. En la madrugada de este lunes 7 de febrero de 2022, en una cobarde acción terrorista que transgrede las disposiciones del derecho internacional humanitario y viola los derechos humanos, fue atacada con artefactos explosivos las instalaciones del Cantón Militar San Jorge en Cúcuta, norte de Santander. Las autoridades establecieron una
una recompensa a quien entregue información para dar con la captura de los responsables de este hecho. La Policía Nacional de Colombia ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que nos permita identificar y capturar a todos los explosivistas de los diferentes grupos armados organizados que delinquen en Norte de Santander. La Brigada 30 fue blanco de un ataque terrorista el 15 de junio de 2021. El atentado dejó 36 soldados heridos y 7 más con investigaciones disciplinarias por presuntas fallas en los protocolos de seguridad. Otra problemática que se vive en ese sector y de la que tenemos que hablar es precisamente del miedo y la zozobra con la que residen las personas de los barrios aquí muy cercanos a la brigada número 30. No solamente por este hecho de la madrugada de hoy, sino también recordemos que el pasado mes de junio se presentó otro atentado al interior del cantón militar. Ellos se sienten inseguros y por eso piden precisamente mayor seguridad de parte de las autoridades, pero especialmente atención del gobierno nacional. Esto fue lo que nos contaron. Este nuevo ataque a la Brigada 30 del Ejército alteró la tranquilidad de los cucuteños. Nuevamente las instalaciones militares fueron blanco de ataque. Los habitantes de los barrios aledaños viven en zozobra. Sonó fuerte, eso fue como a las 12:30 más o menos. Por ahí a las 12:10 se escucharon unos estruendos que a todos nos pusieron alarmados. A la calle tuvimos que salir. Pero este hecho no es el único que prende las alarmas entre los habitantes. Solo durante este fin de semana se registraron 2 ataques. El primero tuvo que ver con el atentado que sufrió la estación de policía de Astillero del municipio del Zulia. El segundo fue el atentado que sufrió el coronel Moreno, comandante de la policía del área metropolitana de Cúcuta, que han tratado de desmentir, a pesar que todas las pruebas señalan que efectivamente sí fue un atentado que se dio contra este coronel entre la vía del Zulia hacia Astillero. Este es el segundo ataque en menos de un año a la misma brigada del Ejército. Las autoridades invitan a la comunidad a denunciar los hechos sospechosos. Sin embargo, la zona está siendo monitoreada por dispositivos de reacción. Hay que recordar que afortunadamente no se presentaron militares afectados por las detonaciones en el cantón militar en esta madrugada. Sin embargo, continuarán todos los operativos especiales para brindar mayor seguridad a los cucuteños. Es toda la información por el momento. Ligia Bejarano, RTVC Noticias, información 24/7. Ligia, muchas gracias. Una nueva alerta ambiental preocupa a los antioqueños. 11 municipios de este departamento están en alerta roja por posibilidad de incendios forestales, además de la concentración de agentes contaminantes en el aire. Las autoridades ambientales de municipios del Urabá y del Bajo Cauca antioqueño encienden las alertas por la temporada de sequía que incrementa las posibilidades de incendios forestales. Nos han reportado 10 casos de incendios de cobertura vegetal. Estos pues en distintas subregiones de nuestro departamento. A esta alerta ambiental se suma la preocupación por la mala calidad del aire en el Valle de Aburrá. Humos que ya han entrado a nuestro territorio metropolitano y que han incidido en las estaciones de índice de calidad del aire del Valle de Aburrá. Según el sistema de alertas tempranas, hay un incremento en los niveles de partículas contaminantes en el ambiente de 2.5, lo que podría afectar la salud de los ciudadanos. Incrementar el riesgo para la salud de grupos poblacionales especialmente vulnerables como personas que cursen con enfermedades crónicas de base, especialmente enfermedades pulmonares y cardíacas. Las autoridades evalúan la declaración de un episodio ambiental, así como nuevas medidas de pico y placa para vehículos de carga. En Bogotá ha mejorado la calidad del aire luego de decretar alerta amarilla por las concentraciones de material particulado durante las últimas horas. Las lluvias del fin de semana y las variables meteorológicas sirvieron para dispersar contaminantes en la ciudad. La red de monitoreo de calidad del aire reportó condiciones moderadas en la mayoría de sus estaciones, mientras que Suba, Guaymaral, Colina, Bolivia y Usme mostraron niveles favorables. Las autoridades de Bucaramanga encendieron las alarmas por las fuertes lluvias que vienen cayendo desde las 2 de la mañana en la ciudad. Paulo Fuerma, muy buenas tardes. ¿Qué zonas están afectadas? ¿Sigue lloviendo hasta ahora? Hola José, cordial saludo. Pues no, a esta hora ya cesa la lluvia, sin embargo, desde las últimas horas, desde las 2 de la mañana, como usted lo decía, pues no habían parado. Este es el panorama, nos encontramos en el sector de Villas de Girardot, al occidente de la ciudad de Bucaramanga. 3 viviendas fueron afectadas por un derrumbe, 6 personas quedaron entre los escombros y ahora las personas que ustedes están viendo en este momento en pantalla son los propietarios de las viviendas que están recogiendo lo poco
poco que les queda pues para poder reacomodar la casa, reacomodar sus enseres para poder vivir nuevamente en esta zona. Sin embargo, son cerca de 40 casas las que se encuentran en este momento afectadas y en alerta de deslizamiento. Tenemos un panorama completo de lo que ocurrió en el área metropolitana de Bucaramanga. Por varias horas la capital santandereana estuvo bajo la lluvia después de una sequía de casi 3 semanas. Colapso de vías, afectaciones a viviendas y desbordamiento de quebradas es el balance de las precipitaciones esta madrugada. Tras fuertes lluvias durante la madrugada de hoy, con el equipo de gestión del riesgo y bomberos de Bucaramanga, estamos atendiendo las emergencias reportadas por deslizamientos, caída de algunos árboles y crecientes en las quebradas La Lomera y La Jabonera. No hay personas afectadas. Las recomendaciones ya estarán muy atentos a activar los planes de contingencia por parte de los organismos de socorro y de los consejos municipales de gestión del riesgo, de aquellas familias que viven en altas pendientes y también a las orillas y los cauces de los ríos. El deprimido del Mesón de los Búcaros se inundó y un vehículo quedó atrapado sin dejar víctimas. Este túnel lo llenan de basura, se tapan los alcantarillados y debido a eso sucede todo lo que estamos viendo ahorita en este video. 14 veredas y 5 centros poblados en el norte de Bucaramanga fueron afectados. Por fortuna, no hubo lesionados. Colapsó el cerro, acá todo el muro acá de las 3 de la mañana. Gracias a mi Dios que fuimos rescatando 3 personas que estaban aquí bajo del lote que está aquí. Que vino y se me dañó ya el rancho, ya van 2 veces que me lo ha dañado. La vía que conduce a San Gil con Barranca Bermeja tiene afectaciones por caída de rocas. Y mire, en las últimas horas estuvieron miembros de gestión del riesgo aquí en este sector y afirmaron y le recomendaron asimismo a las personas que debían desalojar esta zona. Sin embargo, los habitantes de Villa de Girardot se niegan a hacerlo. En otras noticias también les contamos que producto de estas lluvias hay deslizamientos en la vía a Matanza, Bucaramanga-Matanza, y está habilitado solamente un carril. Es toda la información desde Bucaramanga. Pablo Fuerman para RTVC Noticias, conectados 24/7. Pablo, gracias por esta información desde el departamento de Santander. Y 2 graves accidentes, uno en Bolivia y otro en Fontibón, en el occidente de Bogotá, ocurrieron esta mañana. Laura Rojas tiene la información. Laura, buenas tardes, adelante. Carolina, acá en el barrio Santander, a las 10 de la mañana ocurrió un accidente que dejó a 2 personas heridas y a una fallecida. A esta hora los vecinos del sector se encuentran haciendo las labores de limpieza y precisamente nos encontramos con uno de los testigos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y cuéntenos por dónde transitaba el vehículo y quién era la persona que falleció. Bueno, por lo que yo pude apreciar, un vehículo tipo furgón se dirigía sentido oriente-occidente por la vía que estamos viendo al frente y colisionó con un vehículo tipo automóvil de color negro. Al parecer y por los comentarios de los vecinos, las personas, la que resultó fallecida y las 2 personas heridas se encontraban en la parte de la esquina dialogando y fueron víctimas de la situación que se presentó. Bueno, muchísimas gracias. Lo que se sabe por lo pronto, Carolina, es que las 2 personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial. Usted también comentaba sobre el accidente que pasó en Bolivia, en la localidad Engativá. Este vehículo colisionó frente a uno de los negocios donde funciona una veterinaria. Por el momento, en este lugar no hubo accidentes ni heridos. Desde el occidente de Bogotá, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Ahí estábamos viendo las imágenes de ese accidente que se registró en la capital del país. Y hoy hace 19 años ocurrió un doloroso hecho en el país. La guerrilla de las FARC explotó un carro bomba en el parqueadero del Club El Nogal, en el norte de Bogotá. En el atentado terrorista murieron 36 personas y 198 más resultaron heridas. Hoy se conmemoró la fecha. Una de las víctimas y el senador Rodrigo Londoño, excomandante de la extinta guerrilla de las FARC, compartieron un acto de reconciliación. Pasadas las 8 de la noche y mientras el edificio del club se consumía por las llamas, quedó consumado el más macabro plan terrorista de las FARC en una capital: dinamitar uno de los más tradicionales clubes de Bogotá, epicentro de reuniones de empresarios. Ingresaron el explosivo con un infiltrado del Teófilo Forero, Fernando Arellán, supuesto profesor de squash, quien murió al detonar el Renault Megane cargado de anfo. El cerebro fue Hermínsul Arellán,
el tío del terrorista y hombre cercano a alias El Paisa, el cabecilla que planeó el ataque. Ese día las FARC mataron a 36 personas y dejaron heridas y mutiladas a 198. Con toda esa secuela que me dejaron, con todo eso que pasó, yo pude entrar en una fase de repensar y decir, sí podemos reconciliarnos. Rodrigo Londoño del Partido Comunes, antes FARC, señaló que ya contaron toda la verdad sobre este hecho y negó conocer a los responsables. Yo no tengo los elementos de juicio para decir quienes tomaron la decisión sobre qué elementos realmente tenían. Lo que a nosotros nos informa, yo conozco el atentado y la mayoría de nosotros nos enteramos por las noticias. Se dio esto. Cuando se escribe internamente sobre ese tema. Las víctimas también piden a la Jurisdicción Especial de Paz que sean reconocidos para continuar con el proceso de reparación. Pero ¿cuál fue el resultado de las investigaciones en el caso del Club El Nogal? Stephanie Valencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, en su momento se conocieron datos inéditos de esta investigación que se adelantó por este atentado que dejó 36 personas muertas y casi 200 más heridas. Pues bien, las investigaciones concluyeron que habría sido Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa, quien habría coordinado y además ordenado este atentado terrorista. Recordemos que era el jefe de la columna móvil Teófilo Forero de las entonces FARC. Dijeron también las autoridades que se invirtieron entre 800.000 y 1.000 millones de pesos para esta operación, que consistió en traer 200 kilos de explosivos desde el Caguán hasta Bogotá. Fueron transportados, dicen las autoridades, en una chiva hasta la localidad de Suba, en donde se armó el carro bomba. Horas después, un instructor de squash del club se habría prestado para ingresar este vehículo, que luego detonó y pues también le habría quitado la vida. Por esta investigación o por este hecho, por este ataque terrorista, se logró una única captura y es la de alias Cerebro, quien entonces era guerrillero de las FARC y quien fue además condenado a 40 años de prisión por el delito de terrorismo. Desde el occidente de Bogotá, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, muchas gracias. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito lanzó en Colombia la Visión Estratégica 2022-2025, que propone fortalecer el trabajo regional por medio de colaboraciones y alianzas entre los países para combatir el narcotráfico. Durante el evento, el presidente Iván Duque pidió fortalecer la lucha en los países productores y también el trabajo en los países consumidores. Pero sí creo que es necesario que hoy se renueve, se relance y se promueva en los países de mayor consumo una campaña de lucha contra ese consumo inclemente que afecta a la juventud. Ver esto solamente desde la oferta y no actuar con el mismo ímpetu desde la demanda puede generar peligrosas asimetrías. Los candidatos a las 16 circunscripciones de Paz y del Partido Comunes contarán con recursos estatales para financiar campañas al Congreso de la República. El Consejo Nacional Electoral informó que el Ministerio de Hacienda asignó los presupuestos suficientes para que los aspirantes a ocupar las denominadas curules de Paz puedan acceder a dineros públicos para financiar las campañas. Los recursos ascienden a 7.000 millones de pesos que serán repartidos en partes iguales a los candidatos inscritos en estas listas. Además, el CNE definió que para el Partido Comunes hay una asignación de 9.000 millones de pesos para los candidatos al Senado. Esos recursos fueron establecidos tras el acuerdo de paz. 2 estaciones del Mío en Cali volvieron a prestar servicio tras resultar afectadas durante las protestas sociales. Las estaciones Villa Colombia y Manzana del Saber, así como el vagón sur de Tequendama, hacen parte de la segunda fase de recuperación del Mío. Cerca de 7.000 usuarios diariamente utilizarán los servicios de las estaciones que fueron reparadas. Es tiempo de hablar de deportes, bienvenidos. Luego de la noticia de la alta médica de Egan Bernal, que duró 13 días, recuerden ustedes, en la clínica de la Universidad de La Sabana por el accidente que sufrió en la vía Gachancipá, comienza un proceso largo y complejo de recuperación. ¿En qué va a consistir? En RTVC Noticias les contamos lo que viene para nuestro campeón.
Comienza la etapa más compleja para Egan Bernal, su recuperación, un proceso que tardará más de lo que imaginamos. Por el número de fracturas, por el tipo de intervenciones que se le realizaron, probablemente ese proceso se vaya a llevar por lo menos esta temporada. Y para volver al alto rendimiento ya veremos cuánto más se demora. El primer paso ya se dio, controlar el dolor. Ahora se buscará devolver al deportista cosas básicas. Dolor, arcos de movimiento, fuerza y por último pues el return to play, que es lo que se llama. Pero más allá del retorno al juego, lo que necesitamos es el retorno a la excelencia en un deportista de la talla de Egan Bernal. Un trabajo que se hará en equipo también con los cuidados en su alimentación y la parte psicológica. Trazarnos metas a corto plazo de ir animando a la persona, de no dejarlo desfallecer, de tenerle siempre esa expectativa por recuperarse pronto. Tras 5 cirugías, la recuperación, rehabilitación y readaptación dependerá de cómo avance su cuerpo. La fractura de fémur probablemente es dentro de sus fracturas para el gesto deportivo, a pesar de que es una fractura importante, probablemente es la que más rápido va a sanar. Y la fractura de rótula habría que ver cómo evoluciona. Este será un proceso compartido entre la Clínica de la Sabana, el Centro de Ciencias del Mindeporte, del Comité Olímpico y el Team Ineos. Fuerza, campeón, seguimos enviándote la mejor energía. Y atención, fanáticos del Liverpool, porque luego de un maravilloso debut en Anfield Road, Luis Díaz sigue recibiendo buenas noticias tras su llegada al equipo Red, el Guajiro, quien debutó con asistencia este domingo en el duelo ante Cardiff por la 4ª ronda de la FA Cup. Fue inscrito hace pocas horas por el Liverpool para disputar los octavos de final de la Champions League con el cuadro inglés. Recordemos que el equipo de Jürgen Klopp enfrentará al Inter de Milán en esta fase de la Liga de Campeones y el primer partido se realizará en Italia el próximo miércoles 16 de febrero. Así que éxitos para el colombiano. Y otro que tuvo un emocionante debut en la Liga de México fue Harold Preciado, quien ya marcó su primer gol con la camiseta. Este fin de semana comenzó la fecha número 5 de la Liga Colombiana. Nacional y Millonarios lograron triunfos importantes, pero siguen despertando críticas entre sus hinchadas. Tolima ganó en casa y Patriotas no levanta cabeza. La crónica en RTVC Noticias. Jefferson Duque anotó el único gol de Nacional en su visita al Departamental Libertad de Pasto. Sin embargo, parece que el equipo aún no termina de convencer. Pasa igual con Millonarios, los de Gamero ganaron en casa con esta jugada de Erazo que terminó en autogol del Unión, pero a los embajadores les falta concretar. Y los que volvieron a ganar en su casa fueron los Pijaos. Con doblete de Gustavo Adrián Ramírez, Tolima volvió a dar de qué hablar. La fecha continúa hoy con 3 partidos. Jaguares visita a Alianza Petrolera a las 4:05 de la tarde. Junior recibe a Águilas Doradas a las 6:10. Y América y Santa Fe cierran la jornada del lunes en el Pascual Guerrero. Y siguen llegando buenas noticias para el tenis colombiano de parte de María Camila Osorio, la cucuteña. Continúa escalando posiciones en el ranking de la WTA. Ahí ustedes la van a ver en este momento, que estaba disputando su partido en el Abierto de Australia ante Naomi Osaka. Y pues, señores, gracias a esta actuación es que ahora Osorio amaneció en la casilla número 49 del ranking del circuito femenino. María Camila acumula 1.147 puntos y está muy cerca de la número 40, quien es Amanda Anisimova. El ranking lo sigue liderando la australiana Ashleigh Barty y esperamos que nuestra tenista siga ascendiendo en el escalafón. A ella, felicitaciones. Y cerramos nuestra sección deportiva en RTVC Noticias con los Juegos Olímpicos de Invierno y una imagen muy poderosa y también muy humana. Con motivo de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Vladimir Putin en Moscú, el gobierno ruso calificó el encuentro como muy importante, pero consideró que habrá pocos avances debido a la complejidad de la crisis por Ucrania. Mientras tanto, Alemania informó que reforzará su contingente militar en Lituania debido a la situación.
Atípica pero apremiante es la necesidad de la cúpula negociadora europea de visitar Moscú. Y es que Vladimir Putin sobre la marcha hará las veces de anfitrión, ahora que el mundo más que nunca quiere comunicarse con él. Estos emisarios buscan escudriñar si Rusia replicará la invasión de una parte de Ucrania, como hizo en 2014 cuando anexionó la península de Crimea. La visita de turno es la del francés Emmanuel Macron, que ocupa la presidencia rotativa de la Unión Europea y en busca de compromisos del presidente ruso. El primer ministro húngaro visitó a Putin la semana pasada y en los próximos días el canciller alemán Olaf Scholz también estará allí. Justamente, Scholz en Washington con el mandatario estadounidense Joe Biden subrayarán su unidad para oponerse a cualquier agresión rusa. Esta mediación, conocida como locomotora franco-alemana, se da justo cuando Rusia es señalada de tener en terreno fronterizo el 70% del aparato militar con el que podría tomar Kiev en 48 horas, dejando miles de civiles y soldados de ambos bandos muertos. Justamente Volodymyr Zelensky, cuyo gobierno califica de apocalípticas esas estimaciones, recibirá mañana a Macron y a Scholz la semana próxima. Kiev y Moscú acogen el auge de la diplomacia de alto riesgo. Costa Rica definirá su futuro en segunda vuelta. El expresidente de centroizquierda, José María Figueres, le peleará la presidencia del país al exministro de Hacienda conservador Rodrigo Chávez. La contienda será el próximo 3 de abril. Con 80% de mesas escrutadas, ninguno obtuvo la mayoría necesaria en los comicios de ayer. En la jornada electoral eligieron además los 57 diputados del Congreso y los resultados hacen prever un parlamento altamente fragmentado. Muy cerca de su aldea fue enterrado el pequeño Ryan, el niño que murió tras haber quedado atrapado luego de caer en un pozo de 35 metros de profundidad durante 5 días. Decenas de personas, lo estamos viendo ahí, acompañaron las exequias bajo la plegaria musulmana del mediodía en el cementerio aledaño a la localidad donde ocurrió el accidente. La conmoción del caso fue de tal magnitud que el Papa Francisco destacó el intento de Marruecos por rescatar vivo al pequeño Ryan. Y tenemos oportunidades para los interesados en realizar maestrías y doctorados. El ICETEX está ofreciendo becas para estudiar en Taiwán. Les contamos de qué se trata y cómo postularse. En oportunidades para realizar maestrías o doctorados de manera presencial en Taiwán, China, vaya a la página www.icetex.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción Becas, elige el programa Becas para estudios en el exterior y luego se desplaza hasta la pestaña Becas vigentes y escoge la convocatoria. Al ingresar encontrará las generalidades y los requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 23 años y menor de 45, tener un promedio mínimo de notas de pregrado o maestría de 3,7 a 5, contar con mínimo un año de experiencia profesional en el área de estudio, gozar de buena salud física y mental, y es fundamental tener dominio del idioma mandarín o el idioma inglés. Atentos, porque es la República de China quien está otorgando becas de maestrías o doctorados en cualquier área del conocimiento. Recuerde que la convocatoria va hasta el 1 de abril del 2022. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Nosotros hacemos una pequeña pausa, ojo, solo 40 segunditos y ya volvemos. Rapidísimos, así que recuerden que estamos conectados 24/7 también en www.rtvcnoticias.com y en nuestras redes sociales nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram como RTVC Noticias. Ya volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. El Tour de la Provence llega a su 7ª edición. 4 etapas y más de 500 kilómetros serán la oportunidad de nuestros escarabajos en la montaña para seguir manteniendo el título. Acompaña a Iván Ramiro Sosa y Nairo Quintana en el Tour de la Provence, del 10 al 13 de febrero, en Señal Colombia Deportes. Estás viendo RTVC Noticias, emisión mediodía. El artista puertorriqueño
puertorriqueño Bad Bunny es ahora el cantante más escuchado en todas las plataformas musicales combinadas. El listado incluye a Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube, Shazam y Deezer. Con este resultado, Bad Bunny destrona al cantante estadounidense The Weeknd, con una diferencia de 20 puntos. En la lista también se encuentran Ed Sheeran, Adele, Dua Lipa y Rauw Alejandro. Fenómeno musical que, recordemos, vendió en su totalidad los conciertos del 18 y 19 de noviembre en Medellín. Y hace poco oficializó una tercera fecha en el Estadio El Campín de Bogotá para el domingo 20 de noviembre. Carolina Araujo se está moviendo, pero no se los quería mostrar. Pues espero, por lo menos si quisiera ir. Así terminamos RTVC Noticias del Mediodía. Los esperamos en nuestros avances de la tarde y, por supuesto, en nuestra emisión central a las 7 de la noche. Y para que nos sigan, recuerden que estamos conectados 24/7, www.rtvcnoticias.com, y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Telegram como RTVC Noticias. Feliz tarde, feliz almuerzo. Hágale pues. Vamos. RTVC Noticias del Mediodía.